en el mundo. Dice Rajoy, España es un bien indiviso. Bueno, ya sabemos que es registrador de la propiedad y que como registrador de la propiedad pertenece a un cuerpo cuya función es registrar en un registro público la propiedad de los bienes inmuebles, porque es un registro de la propiedad inmobiliaria o inmueble. Entonces dice que España es un bien indiviso. Vamos a ver. Siendo registrador de la propiedad, desde luego demuestra que no es jurista, que no es fino, no tiene una cabeza bien delimitada en los departamentos jurídicos. Por ejemplo, si dice que es un bien indiviso, eso está describiendo una realidad, pero no está describiendo ninguna norma de lo que puede ser o deba ser. Que España es un bien indiviso, admito lo de bien, porque es un bien moral, un bien espiritual, puesto que el patriotismo, la condición de pertenecer a una patria, es una de las cualidades de la personalidad social de cada individuo, que con arreglo a la antigua doctrina aristotélica y que renovó Santo Tomás, la persona se define por sus cualidades y una de ellas es la nacionalidad a la que pertenece. Toda nación es un bien indiviso para los que pertenecen a ella, de la patria igual. Entonces, lo que no sé, yo por tanto no critico que sea un bien. La prueba es que los apátridas es un mal, no pueden incluir en su pasaporte ese dato tan importante como es nacionalidad. Estando de acuerdo con calificar que la patria, que toda patria, no España, toda patria es un bien para los que no son apátridas, para los que pertenecen a ella, no en el sentido que pertenezcan, en el sentido que la patria sea propiedad de los súbditos, sino de que pertenecen en el sentido que se dice pertenece a sus padres, pertenece a Granada, pertenece a Santander, pertenece a Pontevedra, porque es el origen que están adscritos. En ese sentido es un bien. Pero indiviso, de ninguna manera. Es verdad que es indiviso, porque el bien es indiviso, y si se dividiera, fuera divisible, ya no sería un bien. Porque indiviso quiere decir que no está dividido. Y es verdad que la patria es un concepto indiviso porque no está dividido. Si estuviera dividido, ya no sería un bien indiviso, sino que habría múltiples patrias. Ya no sería un sentido, una patria, serían muchas patrias. Y en cada una de ellas, el concepto de bien sería indiviso. Eso es una perogrullada. Eso es una vulgaridad. Decir que la patria, España, es un bien indiviso, eso no es decir nada. Porque lleva 500 años siendo un bien indiviso. Lo cual no quiere decir que todo lo que sucede en España sea bueno para los españoles. Por ejemplo, una guerra civil es mala para los españoles. España ha tenido guerras civiles, y más de una. Y ha tenido muchas desgracias. No obstante lo cual digo que es verdad que en tanto que es patria común de los españoles, es un bien. Pero indiviso, no, indiviso es simplemente la definición de que no está dividida. Otra cosa muy distinta es que dijera un bien indivisible. Amigo, eso no se atreve a decirlo. No haya traicionado su inconsciente. Yo lo digo. España es un bien indivisible. No se puede dividir porque dejaría de ser un bien. Y este cobarde que no sabe lo que es la patria ni lo que es España, este indeciso, este pusilánime, este hombre sin formación jurídica ni moral, se atreve a decir que es un bien indiviso. Claro que sabe perfectamente la diferencia entre bien indiviso o bien indivisible. Claro que lo sabe. Porque el registrador de la propiedad lo sabe. Y sabe que una comunidad de vecinos, de propietarios, forman parte de una comunidad en un inmueble. Y ese inmueble, en tanto que no se divida, es indiviso. Pero también hay todo el jurista, todo abogado sabe que todos los bienes comunes, indivisos, pueden dividirse, que basta para ello que uno lo pida, salvo cuando la ley horizontal
ya ha regulado la propiedad de casas por pisos y ahí tiene un régimen diferente. Pero, por ejemplo, la comunidad hereditaria. Se muere el causante de una herencia. Los herederos heredan. La herencia está adyacente y se adjudica a todos pro indiviso, que eso se llama pro indiviso. Se adjudica sin dividirla y luego, pero basta que uno solo quiera que esa comunidad hereditaria, como cualquier comunidad de bienes, se divida y lo pida a un juez y el juez divide la cosa común. Y eso se llama división de la cosa común, porque es divisible. Pero la patria es un bien intangible. No lo forma el territorio, ni el agua, ni los ríos, ni las montañas, no lo forma el territorio, ni las provincias, ni las regiones. Es un todo. La patria es un todo que es indivisible. Es un bien, es verdad que es un bien, pero un bien moral, un bien espiritual, un bien cultural, pero no es un bien inmobiliario, por tanto es impropio, no solamente es impropio de decir bien indiviso, porque ahí ha traicionado su inconsciente, que cree que puede dividirse, por eso no he dicho bien indivisible, pero la confusión suya es tan grande, que la comparación como registrador de la propiedad cree que los españoles son propietarios de la patria. Y eso tampoco es verdad. No hay ni metafóricamente se puede alegar o comparar la pertenencia a una nación, a una patria, a un Estado, se puede comparar con el derecho de propiedad. Dice en El Mundo, el titular, que Rajoy ha advertido a más que ningún español es propietario de la provincia que ocupa, ni de la que no ocupa, ni de España tampoco. Pero ¿cómo puede decir esas tonterías que no le dice ni un niño? Esto es impropio de que sea no registrador, abogado. Un abogado no puede decir la tontería de que ningún español es propietario de la provincia que ocupa. ¿Y a quién se le ocurre decir que... Pero ¿quién puede pensar lo contrario? Que los habitantes ¿de dónde? De Segovia, que son propietarios de la provincia de Segovia, o de Orense, o de Pontevedra, su provincia, que son propietarios. ¿Pero qué significa esto? Ni siquiera en Ceuta y Melilla, que tantas reclamaciones puede haber por parte de Marruecos. Pues los habitantes no son propietarios, pertenecen a la soberanía española, son ciudades españolas, pero no son propiedad de nadie. ¿Qué propiedad? Es que ni siquiera son propiedad de España, porque el concepto y el derecho de propiedad no tiene nada que ver con la soberanía que tiene el Estado español sobre todo el territorio español. Eso es allá hasta donde se extiende la fuerza soberana de un Estado, se extiende su soberanía. Como el Estado español puede aplicar las leyes y a la fuerza, y la policía a la fuerza sobre todo el territorio español, pues hasta ahí llega la soberanía, que no tiene nada que ver con la propiedad. El dominus no es lo mismo que el soberano. El concepto de dominus viene del derecho romano, el dominio, la propiedad. Mientras que el concepto de soberanía se crea en el Renacimiento por Jean Bodin, el jurista francés, que para combatir a Maquiavelo crea en el siglo ya avanzado, el siglo XVI, crea el concepto de soberanía. La soberanía no tiene nada que ver con la propiedad, ni el concepto de soberanía ha sido estudiado en el derecho privado, ni que la propiedad pertenece al derecho privado. Luego, claro que hay propiedades públicas, propiedades estatales, como una derivación del derecho privado, pero el origen de la propiedad es privada. Pero ¿será posible que este hombre sea jurista y registrador de la propiedad, que no sabe distinguir entre lo indiviso y lo indivisible? Yo lo repito, España es un bien moral indivisible, no se puede dividir. Entonces sobran todas esas metáforas bastardas, ruines, miserables, que dice
que ningún español es propietario de la provincia que ocupa, faltaría más que fuera, que le den, que reclame cada uno un trozo, que reclame cada uno una finca, como le he dicho Pedro cuando le comenté vio esto, sí, que reclame una casa, un piso, que le den algo a cada español de la provincia. Pero qué barbaridad está diciendo este pobre idiota. ¿Cómo puede ser registrador de la propiedad? Que era mi padre, era registrador de la propiedad, pero era un hombre inteligente y sano. A él le debo la fidelidad a la República desde que he nacido. Pero Rajoy, y vamos a ver ahora qué es lo que dice respecto a del bien indiviso, que dice luego que es lo que dice Pedro luego en página interior del bien indiviso. Un bien indiviso, ¿qué es lo que dice? Pues en páginas interiores trata más ampliamente esta noticia y dice, según palabras de Rajoy, vuelvo a repetir, lo de que España es un bien indiviso, que en definitiva quedamos es que no es una confusión, sino que sabe perfectamente la pero es cobarde. No se atreve a decir que es la indivisible. verdad, que es indivisible. Bueno, y dice, mientras yo sea presidente no habrá referéndum ni fragmentación. Exacto. Y promete y ofrece ley, solidaridad y diálogo. Y un afecto. Y afecto. Porque luego leyendo el titular, y yo vi que ¿qué es lo que ofrece a los catalanes a cambio de que es un bien indiviso España? Eso es una perogrullada, lo repito, indiviso es evidente. Hoy es indiviso porque no está dividida. Pero tenía que decir indivisible, y eso no lo dice. Entonces, ¿qué es lo que ofrece España a cambio de que renuncien los catalanes al separatismo? Pues a cambio de eso es increíble. Le ofrece afecto. Así el resto de Rajoy le ofrece sentimientos de afecto a Cataluña, para que no sean los catalanes solos los que tengan el monopolio del sentimiento catalán. Es que no se puede ser más ridículo y ni más cursi. ¿Afecto? Y le ofrece ley, solidaridad y diálogo, además del afecto. Ley, bueno, de acuerdo. Solidaridad y diálogo. ¿Diálogo para qué? ¿Hablando se entiende la gente? A esto hemos llegado. A nada menos que a la convocatoria de un referéndum sobre el derecho a decidir. Fruto hablando se entiende la gente. Ese es el diálogo. Eso es lo que quiere el rey Juan Carlos. Hablando se entiende la gente. Mira dónde conduce el diálogo. Solidaridad. ¿Pero qué solidaridad van a entender los catalanes si creen que le están robando y perjudicando? ¿Pero qué van a entender de solidaridad? La solidaridad es un concepto también civil, de derecho civil, obligaciones solidarias, aquellas donde hay responsabilidad económica, pecuniaria. Y la responsabilidad en las obligaciones solidarias, a diferencia de las mancomunadas, se puede seguir a cualquiera de los deudores, la totalidad de la deuda. Nada de eso está aquí en juego, nada de eso. Señor registrador de la propiedad, ignorante. ¿Cómo es posible que pueda llegar a estos extremos? Afecto. Muy bien, vamos a ver ahora qué es lo que dice afecto, qué es lo que le ofrece Rajoy a Cataluña. Repito, afecto, ley, solidaridad y diálogo. ¿Qué es lo que dice en cambio el país? El país, ¿qué es lo que dice? Dice que Rajoy reprueba en Cataluña el plan soberanista sin ofrecer alternativas. ¿Pero cómo? Se le ha ofrecido como alternativa el afecto. Se le ha pedido a los catalanes que acepten su afecto. El diálogo y la ley, amigo, la ley. Pues no es verdad, ni siquiera ofrece la ley, porque la ley penal indica que es un delito de provocación a la sedición lo que ya ha hecho Arturo Mas, lo que ha hecho el Ayuntamiento de Barcelona. Así que no está ofreciendo la ley, y eso no es verdad, porque la ley también es el Código Penal, que lo aplique en Cataluña. Mientras que ahora dice que no ofrece alternativas. Sí, ha ofrecido la ley, el afecto, la solidaridad y el diálogo. Banalidades, palabras. Dice, aquí llegamos al esencial. Hemos descubierto hasta ahora cómo le traiciona el inconsciente. Y cuando ha dicho, no, el inconsciente y el consciente. Cuando dice bien indiviso es que no ha querido decir bien indivisible. Que es lo que tenía que decir, que es indivisible, pero no. Y ahora aquí lo demuestra en su discurso. Porque dice
en su discurso ha dicho, admite la posibilidad de un referéndum de autodeterminación, claro, sobre España, sobre el rey, sobre la separación de Cataluña y la del País Vasco y la de Andalucía y la de Canarias y la de Mallorca. Admite la posibilidad de un referéndum si intervienen todos los españoles. Amigos, ya hemos llegado a la cuestión esencial. Así, Rajoy es un seguidor de José Antonio Primo de Rivera, porque los que tienen una idea subjetiva de la nación española, como José Antonio Primo de Rivera, esos que hablaban de unidad de destino en lo universal, proyecto sugestivo de vida en común, ese es Rajoy, como Aznar, como también Felipe González y los herederos del socialismo actual, que han heredado la cultura franquista, la falangista, la de José Antonio, la del Frente de Juventudes, y por eso creen que España es una nación divisible, no indivisa, y que se puede dividir a condición de que no sean los catalanes solos los que vayan a un referéndum sobre el derecho a decidir, sino que vayan todos los españoles adultos, como si España fuera una tarta que se puede repartir si todos los españoles van al referéndum y dicen que sí, que Cataluña por un lado, País Vasco por otro, Canarias y Baleares por otro, y Galicia por otro, y Andalucía también, ¿por qué no? El andaluz también, ¿por qué no? Por otro. Y reducir España aquí a nada, porque España sin Cataluña no es España, ni ha sido España nunca. No es que haya habido un momento en que España era una cosa y luego fue otra cuando se le unió Cataluña, no. Es que España nace como sujeto de la historia, como un bien indivisible, nace junto con Cataluña. España y Cataluña no se diferencian en nada. Sí, es la diferencia que hay entre el todo y la parte. Pues venga, separar a un todo de su parte, a ver qué es lo que queda, pero es que no tenéis ni idea siquiera de lo que es la lógica común. Además, tampoco sois aristotélicos, porque para Aristóteles, y con razón, el todo es anterior a la parte. ¿Cómo va a ser Cataluña anterior anterior a España? Imposible, porque el todo es lo primero. Como la familia es un todo anterior al individuo, como la sociedad es un todo anterior, y la tribu es un todo anterior al miembro, al individuo. Todo esto no es más que son deformaciones conceptuales que el franquismo, 30 y tantos años, 40 años de propaganda falangista y franquista han alterado las nociones más elementales de la ciencia política, como es la nación y el Estado. La nación española es un continuo que no ha sido interrumpido desde los Reyes Católicos hasta hoy, y no lo será, porque no depende de la voluntad de los españoles, porque ningún referéndum ni ningún tipo de libertad puede hoy concebir siquiera la posibilidad de que los españoles decidan separarse, destruir a España, dividirla, aniquilarla, suicidarla, dispararle a las sienes, dejarla sin cabeza y que cada cual ocupe su lugar propio fuera del Estado, fuera de la nación española, como si no hubiera de ningún todo. Todo este horror lo defienden no solo todos los partidos, es que lo defiende toda la prensa y todos los medios de comunicación y todos los tertulianos y el periódico Mundo y el periódico El País. Es que esos Cebrianes y Pedrojotas, ellos son los que han traicionado la situación, no saben lo que es España ni lo que es una nación. Todos son herederos de la Falange y de Ortega y Gasset, y me levanto contra ellos y me opongo a todos ellos, y por eso me borran, me quieren aniquilar, separar, que no hable, que no esté en ninguna tribuna, porque sé, no es que yo esté en posesión de la verdad, es que sé que las naciones son bienes indivisibles. Sobre todo, como lo repetiré 1000 veces, desde que Carlos Marx pronunció el profundo pensamiento de que las naciones que habían adquirido su unidad, que eran, es decir, cuando Marx quería su unidad, se refería que las naciones tenían su Estado. Porque hay naciones con Estado como España y naciones sin Estado, naciones que adquieren el Estado por el principio de la autodeterminación. Por ejemplo, Cataluña. Supongamos que Cataluña
en virtud de la cobardía, la ignorancia de los gobiernos españoles, del PP y del PSOE y de Izquierda Unida y a todos, supongamos en una hipótesis que Cataluña se separara. ¿Qué sería entonces? ¿Qué diría la mayoría? Somos una nación sin Estado, vamos a construir el Estado. ¿Pero cómo? ¿Pero no dais cuenta de la perversión que implica eso? Y la idea federal. ¿Pero cómo una idea federal? Esa es peor, la del PSOE, es peor todavía. Porque esa presupone que Cataluña ya es un Estado. Y que por tanto puede federarse con ¿quién? Pues con el País Vasco, con Canarias, porque para federarse tienen que ser entidades iguales, y son entidades estatales las que se federan, no naciones, sino estados. Por eso el PSOE todavía está peor, está más ignorante, más despistado, más desconcertado, descarriado. Bien, pues ante estas situaciones, ¿qué decir? Pues que ni la prensa ni los medios de comunicación están defendiendo a España como unidad del sujeto constituyente. Basta leer cualquier tratado de derecho constitucional grande, o los derivados de los grandes, de los maestros Carl Schmitt o Carl Friedrich, y veréis en ellos que la primera condición, antes de hablar de constitución, es el sujeto constituyente. Y siempre dirán, es la unidad estatal. La unidad estatal que da personalidad jurídica a una nación, porque la nación en sí misma no tiene personalidad, el Estado sí. Pues bien, el Estado que da personalidad jurídica a una nación, ese es el sujeto constituyente. Esa nación cuya personalidad la expresa en su propio Estado, ese es el sujeto constituyente. No hay, por tanto, ningún sujeto constituyente fuera de España, ni constituidos exclusivamente por una parte de España, ni por un conjunto de partes de España. España es el todo, y ese todo es el que tiene personalidad jurídica y política a través del Estado, y personalidad cultural, histórica, a través del concepto de nación. Como sujeto, en las relaciones internacionales actúa el Estado. Como sujeto de las decisiones internas actúa la nación, que es el sujeto constituyente. El Estado hacia afuera, la nación hacia adentro, son los sujetos constituyentes. Y la nación tiene una unidad que es indestructible. Por eso, frente a Rajoy, digo que no es verdad que España sea un bien indiviso. Es un bien moral indivisible. Es un bien cultural indivisible. Es un bien histórico indivisible. Y frente al mundo y frente al país, afirmo, contra Rajoy, que ningún gobierno español tiene deber legal que le obligue a no permitir la consulta. Eso no es una cuestión de deber, es una cuestión de poder. Es que no tiene poder. Pero a ver si os dais cuenta de una vez por todas. Dice Rajoy que su deber legal es no permitir la consulta. ¿Pero cómo tu deber legal? ¿Es acaso una ley la que te lo prohíbe? ¿Una ley te prohíbe? ¿Qué ley es? Dime cuál. ¿La Constitución? Bueno, en primer lugar, las constituciones no son aplicables por los juzgados de primera instancia en sus definiciones. Y cuando la Constitución define a España como una unidad indivisible, o no sé si emplea la palabra indivisible o no, pero cuando habla de los conceptos de soberanía aplicados a España, eso no es descriptivo, no es una norma imperativa que deba cumplirse, y si no se incumple hay una sanción. No. Por eso la palabra deber no tiene nada que ver con este sentido, es una cuestión de poder. Rajoy no tiene poder para permitir la consulta en Cataluña. Esa es la verdad. Que no tiene deber, eso es una perogrullada. Pero ¿qué deber legal va a tener él? Si lo que no tiene es poder, ni él ni ningún gobierno, ni más tiene poder para hacer la consulta, ni tiene deber moral, ni político. Rajoy impedirlo, lo que tiene es poder. Y como tiene poder, debe. Puesto que puede, debe. Poder puede, pues debe impedir la consulta. El deber ya es una consecuencia de su poder. Y ese poder lo niega Rajoy. Ha negado que tenga el poder al admitir, como dice el periódico El País en el subtítulo, al admitir la posibilidad de un referéndum sobre España sin
si intervienen todos los españoles. Luego, ahí se está viendo que cree que todos los españoles tienen el poder de suicidarse. Pero ya lo dijo Renan, el maestro de Ortega. Pero Ortega era mucho más inculto que Renan en materia política. ¿Y qué le dijo Renan? A quien Ortega copia. Porque Renan es el que decía que en los cementerios está tan cerca la historia, los muertos también votan. Pero lo que decía Renan es que la nación es el producto de un referéndum diario. Es como si cada día hubiera un referéndum por estar viviendo juntos. Una tontería, eso son frases literarias. Pero ese fue el maestro de Ortega. Y el maestro de Ortega dice literalmente, la nación tiene todos los derechos, puede separarse, dividirse todo, menos, no, separarse no dijo, la nación tiene, menos, no tiene el poder de suicidarse. Eso lo dice Renan, el maestro de Ortega. Y aquí estos discípulos de Ortega, ignorantes, que no han leído a Ortega ni a sus profesores ni a sus maestros nacionalistas, que no conocen la doctrina del nacionalismo que nace con Herder, que continúa con Triste, que luego llega a España como llega, que no lo voy a explicar ahora porque no tengo tiempo. Estos ignorantes de lo que no saben lo que es ni la nación ni el Estado, nos quieren hacer creer que Rajoy tiene un deber legal. No, señor, lo que tiene es el poder y el deber constitucional, pero no en virtud de esta Constitución, que esta Constitución no vale para nada. Tiene el deber histórico de cumplir aquello para lo que está de presidente del gobierno. Tiene el poder de impedir todo acto de secesión. Donde está previsto la secesión es en el Código Penal, no en la Constitución. Es el Código Penal el que prohíbe cualquier ataque a la unidad de España. ¿Y dónde está Rajoy? ¿Por qué no aplica el Código Penal? ¿Por qué habla de deberes legales cuando tiene el poder de meter en la cárcel y destituir a todos los que están haciendo este delito de sedición, provocación a la sedición? De Artur Mas, por supuesto, y del Ayuntamiento de Barcelona. Y habla de deber legal para no aplicar el Código Penal. Eso es una cobardía, una traición. Esto no tiene nombre. Yo verdaderamente no puedo comprender cómo es posible que los españoles, los catedráticos de la universidad, los periodistas, algunos habrá inteligentes, no serán todos como los tertulianos, que no huelen ni por dónde le vienen las bofetadas, no saben nada, y creen que todos los españoles tienen un derecho, que creen que la democracia es el derecho a decidir ¿qué? Lo decidible, y no es decidible, y por tanto no es objeto de una decisión democrática el hecho de que Cataluña se separe o siga como está unida a España. Eso no es una cuestión decidible. Por tanto, no existe derecho a decidir la autodeterminación de Cataluña. No existe. Porque no son cuestiones sometidas a la voluntad de los españoles, como en Francia tampoco. Pero si ni siquiera Italia, que es reciente su unidad, recordáis la unidad italiana con Garibaldi y Cavour, que fue el que logró pero hace poco más de un siglo, pues ni siquiera en Italia, que hay una diferencia tan grande entre el sur y el norte, entre la riqueza de la industria del norte y la pobreza de Nápoles y el sur, y que la Pavania ha tonteado con independizarse, no puede Italia, no puede ninguna región italiana, y España, con una tradición tan formidable de la unión de Cataluña con el resto de los españoles, con una historia tan unida, tan común, de sufrimiento y también de triunfo y de glorias. Cataluña va a tener derecho a que, y no tiene deber porque no tiene el poder. Si tuviera el poder de autorizarlo, pues podría tener el deber de no autorizar la consulta. Pero si es que tiene el poder para impedirlo, y la prueba está en el Código Penal. ¿Por qué se ha hecho el Código Penal? ¿Para qué se ha admitido en el Código Penal el delito de sedición y de provocación a la sedición? ¿Por qué está en el Código Penal? Luego alguien ha tenido el poder de hacer ese Código Penal. Ese poder lo ha tenido el gobierno español que lo aprobó. Y el Rajoy está obligado por ese Código Penal, que no es un deber, es una obligación. Que algo más, porque la palabra deber siempre se entiende en sentido moral. La palabra obligación se entiende en sentido jurídico. Pues bien, jurídicamente Rajoy está obligado a aplicar el Código Penal a todo aquel que intente separar a Cataluña del resto de España.
porque es un delito previsto. ¿Y qué es eso? De que si todos los españoles en una, no sé cómo, suponemos en un parlamento el español, supongamos que el Parlamento español aprueba en una ley la posibilidad de Cataluña, el País Vasco, Galicia, Canarias y Baleares, por no hablar más que los que más dudas podrían ofrecer sobre la unidad, admite que puedan separarse y el Código Penal no se reforma, sigue el Código Penal vigente. ¿Acaso puede llevarse a cabo, si todos los españoles acuerdan ese derecho de decidir sobre todas esas naciones y destruir España, es que eso puede llevarse a cabo sin derogar antes el Código Penal y suprimir el delito de sedición y de traición? Imposible. Luego, ahí veis en la contradicción en la que está Rajoy. ¿Cómo, sin suprimir el delito de sedición, puede creer admitir la posibilidad de un referéndum sobre la autodeterminación en España si intervienen todos los españoles? ¿Y qué pasa si intervienen todos los españoles? También la frase es mala, porque en una consulta del referéndum nunca intervienen todos los españoles. Serán los que voten. Eso sería válido si se extiende el derecho de voto, si se extiende el derecho de autodeterminación a todos los españoles. Eso es una cosa distinta de que intervengan todos los españoles. Y el pobre hombre Rajoy dice intervengan, eso es imposible. Si ni con Franco intervenían todos los españoles. Siempre les quedaba el rubor de ponerte un 7, un 8, un 2%, no intervenían en los referéndums franquistas. En fin, una calamidad tan estrepitosa como esta es que no tiene nombre. Yo repito que la vergüenza es Rajoy, Partido Socialista, Partido Comunista, Izquierda Unida, Ciudadanos por Cataluña, todos están en un error. Los españoles ni por unanimidad pueden destruir España. Pueden decidir el derecho a decidir que España no exista. Eso no es verdad, eso es una mentira. Que supriman el Código Penal antes de hablar de sedición. Y si está en el Código Penal, que apliquen el delito de sedición a Arturo Mas, a la Generalitat, al Ayuntamiento y a toda la prensa catalana que lo está azuzando. Y también se equivoca Arturo Mas, cuando creyéndose muy listo, y es un pobre cateto, un pobre palezo, un pueblo payés, campesino, que dice Mas que se hace campaña por el no, es que de facto acepta la consulta. Pues no, señor. En primer lugar, lo que dice Rajoy es que no a lo que se le ha pedido. ¿Qué es lo que les ha pedido? Que el Parlamento catalán ha pedido al Parlamento español que le ceda al Parlamento catalán la facultad que pueda convocar referéndum sobre el derecho a decidir o la autodeterminación de Cataluña. Le está pidiendo. Y si está haciendo campaña por el no, Rajoy está diciendo no a que el Parlamento no va a dar esto. Eso quiere decir que ya está admitiendo de hecho la consulta. De ninguna manera. Si le está diciendo que no le da derecho a que haga la consulta, le está negando la consulta, no el no dentro de la consulta. No, el no de Rajoy no tiene nada que ver con el no presumible que los que no quieren separarse pronuncien en el caso hipotético de se convocara un referéndum en Cataluña sobre la independencia de Cataluña. El que entonces votara que no es un no que no tiene nada que ver con el no que ahora dice Rajoy. Porque lo que Rajoy dice el no ahora es a que el Parlamento español le ceda la facultad de convocar referéndums a Cataluña, a la Generalitat. Esa es la realidad. Son dos no distintos. Pero ¿qué se le va a pedir? ¿Qué cultura, qué rigor, qué inteligencia se va a pedir a este pobre idiota además? Que haciendo el ridículo, gastando, tirando el dinero de los contribuyentes españoles por todo el mundo, abriendo embajadas, viajando a la India para imitar a Gandhi, viajando a Israel. Pero si esto es una locura. Y a esa locura se le ocurre decir que de facto Rajoy está admitiendo la consulta al estar haciendo propaganda sobre el no, sin distinguir que este no que pide Rajoy se refiere exclusivamente a no al Parlamento español, que no le conceda la facultad, no le ceda, no delegue la facultad al Parlamento catalán. Punto. ¿Qué tiene que ver eso con que si se convocara en Cataluña, unos catalanes dirían que no y otros que sí? ¿Qué tiene que ver el no de Rajoy hoy al no
futurible, que no se dará nunca, del mañana. Todo eso nos revela más que la incultura, la ignorancia, la falta de propiedad en el lenguaje. Lo que si fuera verdad lo que dice, ¿por qué no está pidiendo la derogación del Código Penal? Antes de nada, es que va a ir a la cárcel. Claro, como están seguros, si no van a la cárcel Blesa y compañía, ¿cómo van a temer ir a la cárcel los Puyol o los más por delitos políticos? Eso es imposible, porque el consenso, ¿pero qué consenso puede haber ya? Claro, son tan falsos los valores. Desde que murió Franco, en España ha sido inundada por una escala falsa de valores. Valores morales, sí, valores morales, éticos, estéticos, históricos, todo eso, sí, culturales. Ha habido una alteración por completo. Ya, claro, y cuando hay una alteración de los valores de esa naturaleza, se entiende que hay un presidente cobarde, pusilánime, que ni siquiera vea que el Código Penal le está obligando a detener ya a los que están empujando para que se consume un delito de sedición en Cataluña.